Bien, bienvenidos a un nuevo video de nuestro bloque de sistema endocrino, en el cual vamos a revisar el punto número 2, ya que hemos abarcado todas las generalidades del sistema endocrino. El objetivo de nuestro punto número 2 es ver el sistema neuroinmunoendocrino. Quiero que pongamos atención aquí al desglose de las tres palabras que nos habla de neuro, y eso hace alusión al sistema nervioso. Inmuno hace alusión al sistema inmunológico y endocrino a todo el sistema endocrino que ya revisamos anteriormente. Aquí lo que vamos a ver es cómo funcionan o cómo se articulan en una sola línea o en un solo sistema de respuestas, o en un solo eje de respuestas hacia eh, lo que pasa fuera de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo. Aquí es donde hacemos una pequeña pausa para analizar que el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso está encargado de muchas cosas, pero si las dividimos en dos, es el sistema nervioso tiene una parte que hablemosle de los sentidos, el cual este sistema nervioso nos habla y nos aporta información o nos permite convivir con el exterior. Yo veo lo que está fuera de mí, yo siento lo que está fuera de mí, yo huelo lo que está fuera de mí, yo puedo saborear algo que está fuera y que yo lo introduzco a mi boca, y a través de los pares craneales correspondientes llegan los sabores a mi boca. Yo puedo, eso es como los sentidos, ¿verdad? Yo puedo sentir la temperatura fuera de mi cuerpo, yo puedo sentir que si hace calor, como ahorita corresponde en esta estación del año, si hace frío. eh, yo puedo detectar el mal estado de composición de un alimento con el olfato. Entonces vean cómo el sistema nervioso nos permite interactuar con el exterior, nos permite interiorizar lo que está ajeno o fuera de nuestro cuerpo, y nosotros podemos convivir e interactuar con él. Pero también el sistema nervioso nos brinda información de nosotros mismos, nos da conciencia porque nos escuchamos a nosotros mismos, sentimos que tenemos hambre, sentimos dolor, sentimos calor, sentimos la necesidad de movernos, sentimos la necesidad de descansar, sentimos la necesidad de tomar agua, de comer. También sentimos que nos da un calambre. O sea, nuestro sistema nervioso también nos aporta información de nuestro interior, de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo el sistema nervioso por hacer una alusión, es una computadora. Es una computadora que detecta el exterior y también mi interior, y a la vez configura esa información para que yo pueda actuar. Ya veremos ahorita qué tiene que ver o qué relevancia tiene el exterior con el interior para las acciones o para las respuestas de nuestro sistema neuroinmunoendocrino. Entonces, que quede claro que ahí con el sistema nervioso quedamos en ese punto. ¿Cuál es la función? Y piensen qué es lo que hace nuestro cerebro y el sistema nervioso central es el encéfalo, es decir, el cerebro, y la médula espinal, ¿no? Y de ahí todos los nervios periféricos son el sistema nervioso como tal periférico. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo vegetativo ustedes no lo pueden controlar, se regula solito, y ese se divide en simpático y parasimpático. Y ahí es una respuesta para un extremo, que es el simpático, y otro extremo, que es el parasimpático. Entonces vean cómo regula y controla todo en esa parte. Después tenemos a nuestro sistema inmune, que finalmente nuestro sistema inmune es el que nos defiende de cosas que están fuera de nosotros, que ponen en peligro nuestro cuerpo. Agentes externos. Agentes externos, por ejemplo, microbiológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos, seres o entidades que están fuera de mi cuerpo y que presentan un peligro para mí. Porque, por ejemplo, si yo me como una manzana, pues la manzana está fuera de mi cuerpo, pero no presenta un peligro para mí, es alimento. Pero si esa manzana está descompuesta y ya está deteriorada, la calidad la materia orgánica de la manzana está echada a perder, ya tiene bacterias, ya tiene otros microorganismos, y en el momento en el que yo me la como me va a hacer daño. Pero ahí es donde entra mi sistema inmune a tratar de atacar,
a tratar de contener y a tratar de alertarme también de que hay algo que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Entonces, ese es nuestro sistema inmune. Y como yo les platicaba, el sistema inmune también tolera partes de mi cuerpo. Por ejemplo, en el embarazo, las mujeres pues cargan un ser ajeno a ellas, que aunque traen una parte genética de uno de los dos cromosomas es brindado o proporcionado por la mamá, aún así es algo ajeno a la mamá, es un individuo y es un ser diferente a la mamá que lo está cargando en el útero y que el sistema inmune lo entiende, claro, en la parte normal o en el proceso regular, digamos, o el proceso natural, el cuerpo de la mamá o el cuerpo de la mujer detecta y dice, ok, pues esto que está aquí, que está creciendo, entiendo que es eh, el producto de la gestación, que yo lo voy a estar cargando y que tengo que tolerarlo y no lo va a atacar mi sistema inmune, ¿verdad? Porque existen enfermedades o existen alteraciones donde sí ataca el sistema inmune al bebé y que entramos en problemas. Y aquí hay otro punto donde ese mismo sistema inmune puede llegar también a atacarnos a nosotros mismos. El caso del lupus o el caso de las enfermedades autoinmunes que atacan ciertas partes específicas de nuestro cuerpo, la parte que ustedes quieran. Y entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Está fuera de mí? No, está dentro de mí. Y el enemigo, entre comillas, porque es mi sistema inmune perdido, mi sistema inmune distraído, mi sistema inmune confundido y entonces crea un ataque hacia mí mismo, ¿verdad? Ese es el sistema inmune. Y luego está el sistema endocrino, que el sistema endocrino, como vimos, regula funciones, regula el estado de mi cuerpo, regula ciclos, regula la sed, regula el inicio de la pubertad, regula el crecimiento, regula mi respuesta hacia el estrés, regula que me dé hambre o que no me dé hambre, o regula que si yo estoy creciendo me dé más hambre de lo que normalmente debería, como es los pulsos de hormona del crecimiento en las y los niños que están en etapa del crecimiento, pues los niños que están creciendo, las niñas y los niños que están creciendo, comen mucho y duermen mucho. ¿Por qué? Porque eso hace la hormona del crecimiento y eso está a cargo del sistema endocrino, ¿estamos de acuerdo? También ya platicamos del sistema endocrino acerca del embarazo, por ejemplo, acerca del ciclo menstrual y particularidades, ¿no? De algunas glándulas. Mi sistema endocrino también controla, por ejemplo, mi nivel de energía. Y mi nivel de energía tiene que ver con la glucosa. Y ahí tenemos una glándula endocrina clave, que es el páncreas, que controla la insulina y el glucagón, que son las hormonas que regulan el equilibrio entre esta moneda energética que es la glucosa en nuestros cuerpos. Sin glucosa y si dejamos de comer, pasarán cosas en nuestro cuerpo de los cuales vamos a ir tomando energía y produciendo energía con nuestro propio cuerpo, pero va a haber un punto en el que ya no va a ser suficiente y que se nos va a agotar y se nos va a bajar esa reserva de glucosa y van a empezar a surtir efecto signos y síntomas dentro de mi cuerpo de que tengo bajos los niveles de glucosa. Y esos niveles bajos de glucosa, el paciente los comienza a sentir o las personas lo comienzan a sentir y después nosotros los podemos percibir. Es decir, se convierten en signos. Nosotros podemos ver que las personas están sudando, que las personas están pálidas, que están confundidas, que tienen la boca seca, que su sistema nervioso no está muy reactivo. Y entonces ahí yo puedo interpretar ciertas cosas sobre el equilibrio de las hormonas del sistema endocrino. Vean cómo no he pasado de la primera diapositiva para hablar de lo que ustedes ya saben y sabemos hasta ahorita, que es el sistema neuroinmunoendocrino. Pero, como ya lo mencioné en una de las clases anteriores, este punto es muy importante porque tenemos que entender, sobre todo para el perfil de su carrera y para el perfil de la universidad que está formando en todas y todos ustedes, es el perfil preventivo, el perfil de nivel cero de atención, el perfil de antes del primero, segundo y tercer nivel, que es el nivel cero. Comprender el nivel cero, que es el día a día donde suceden las vidas de las personas. Ahí es el punto importante o relevante al que tenemos que incursionar, atacar e involucrarnos.
porque las otras intervenciones en ciencias de la salud, pues ya ahí están los otros niveles, el primer y segundo, tercer nivel, donde van a suceder procesos que probablemente vamos a, nosotros como licenciados en enfermería familiar y comunitaria, vamos a estar alejados. Nosotros tenemos que estar inmersos y empapados en el entorno del día a día, de lo que gira alrededor de la vida de una persona. Y eso tiene que ver con dónde vive, eso tiene que ver con quién vive, eso tiene que ver con lo que come, eso tiene que ver con lo que descansa, eso tiene que ver con quién interactúa o cómo interactúa, y el entorno real, que eso es lo interesante. Ninguno de los otros tres niveles contempla lo contempla de una forma muy lejana, pero no como ustedes, no como en la comunidad, no donde realmente se desenvuelven y viven las personas. Porque en los otros tres niveles sucede la interacción, pero dentro de la unidad, no fuera, como ustedes van a tener la oportunidad en este nivel cero. Y en este nivel cero, teniendo un contexto y una historicidad adaptada a nuestros tiempos, las enfermedades que mayoritariamente padecen nuestra población, porque nos vamos a enfocar a la población mexicana, porque el mundo, pues que se preocupe cada quien de los suyos, pero nosotros estamos en México y la Universidad de la Salud, aunque está en la Ciudad de México, pues ustedes van a tener un perfil de proyección nacional. Entonces, hay que estar conscientes y hay que estar involucrados de cómo viven en sus comunidades y su día a día y en las familias nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque todo esto repercute en una lista larga de enfermedades que podemos diagnosticar como regularmente se hace en nuestro sistema de salud a nuestros pacientes, de ponerles etiquetas de diabético, hipertenso, colitis, trastorno de ansiedad y depresión, y los catalogamos en diagnósticos. Y esos diagnósticos sí nos hablan de la parte técnica, nos hablan de la parte física, nos hablan de la parte fisiopatológica y lo que ustedes quieran. Pero se quedan cortos en explicar la interacción, o se quedan cortos en explicar cómo conviven esas enfermedades más bien con el entorno de las personas, cómo ese entorno de las personas gira alrededor de esas enfermedades. Y probablemente lo que yo les decía anteriormente, probablemente mi paciente que es diabético hipertenso vive en un ambiente constante de estrés en su comunidad o en su lugar donde trabaja, donde vive, y dentro de su familia. Y ahorita vamos a ver cómo todo eso repercute en el sistema endocrino y en el sistema nervioso, y medidas como el chécate, mívete y muévete, come frutas y verduras, tome agua y deje las tortillas, el pan y las harinas, no son suficientes porque va más allá de las elecciones de vida de un paciente. Tiene que ver con el entorno en el que vive, y el entorno en el que vive y la familia con la que vive y el trabajo que tiene no son cosas fáciles de cambiar. No son cosas como que con una varita mágica nosotros modificamos todos esos factores que repercuten en la enfermedad de un paciente y ya con eso vamos a tener éxito. Pues no. Por eso es la parte más difícil y por eso es la parte que ustedes tienen enorme oportunidad de intervenir e interceder, y el motivo de esta clase es el sistema neuroinmunoendocrino en esa interacción. Los seres humanos no somos partes de, no somos un conjunto de aparatos y sistemas. Esta parte articulada o esta parte confeccionada sí es para entender lo técnico, para entenderlo a cada uno y para entender, pero es como cuando ustedes dicen una computadora, pues que una computadora es un concepto global, un concepto que incluye lo eléctrico, el software, el hardware, todo lo que tiene que ver una computadora. Entonces la palabra que engloba, la palabra que conceptualiza es la computadora. Pues el ser humano no es un conjunto de aparatos y sistemas y de tejidos con un cerebro y con emociones. Pues no. Pero resulta que, no, que el ser humano, que es este todo, que es este concepto global, este concepto general, que no podemos ni debemos dividir ni separarnos, porque en el momento en el que separamos las esferas de un ser humano, pues nos dejamos de ver una y ahí vamos a perder oportunidad de interactuar o de intervenir. Entonces los seres humanos tenemos emociones,
Tenemos emociones, tenemos una mente, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema inmune y tenemos un sistema endocrino. Y estas 4 esferas van a girar en torno. Vean cómo sistema nervioso está en azul, sistema inmune en amarillo, sistema endocrino y luego las emociones. Lo que sucede, lo que yo siento, las emociones son sensaciones. Lo que yo siento con mi mente en torno a donde vivo y en torno con quién convivo es lo que va a hacer que los otros 3 sistemas nervioso, inmune y endocrino actúen o respondan. Aquí es un pequeño resumen de qué es el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central es aquí el encéfalo, el cerebro, que incluye también el cerebelo y la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central. Y luego tenemos a nuestro sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen, como aquí estoy mostrando en la imagen, todos estos nervios salen de la médula espinal y al salir van a llegar a cada uno de los rincones de nuestro cuerpo para generar movimiento y para percibir sensaciones. Y con eso se integra la dualidad entre sentir y moverme, que son las responsabilidades de mi sistema nervioso periférico. Bien, aquí en esta diapositiva o en esta imagen está sintetizado el sistema inmune. Este sistema inmune que está hecho para combatir, para pelear, para protegerme de agentes agresores o de agentes que ponen en peligro mi vida externos, y hasta cierto punto y cierta medida también tolerar ciertas cosas dentro de mí. Aquí un ejemplo interesante, por ejemplo, son las personas que son alérgicos a ciertos alimentos. Pensemos, no sé, ¿quién del grupo? Luz. Pensemos que Luz, tú Luz, espero que me compartas ahora que ya sea por eh, por chat o en la clase, y tú me digas, Luz, supongamos que Luz es alérgica a los camarones. Entonces resulta que cuando Luz se va a comer unos camaroncitos por allá a la Viga o a la central de abastos, ahí en donde está el mercado de mariscos de la central de abastos, por allá por el eje 6, pues no se da cuenta que le piden una tostada, un cevichito y trae camarón. Y Luz es alérgica al camarón. Entonces en ese restaurante no le preguntaron a Luz si era alérgica a un alimento, y a Luz se le olvida y se echa la tostada y, oh Dios, a los 55 segundos después de haber mordido la tostada, empieza a sentir como le hormiguea el paladar, empieza a sentir gruesa la lengua, empieza a sentir que le da comezón por todo el cuerpo, empieza a sentir que le pican los ojos, empieza a sentir dormida la boca y la lengua, y se empieza a hinchar, se le hincha la boca, se le hincha un ojo, se le hinchan las manos. ¿Y qué es eso? Es el sistema inmune. El sistema inmune reaccionando a un agente externo que no es ni un virus, no es una bacteria, no es un hongo y no es un parásito, es comida. Un camaroncín, un camaroncito rico y delicioso tiene en su componente bioquímico a algo que le hace cortocircuito al sistema inmune de Luz, y entonces le ocasiona una respuesta alérgica. ¿Ya vieron? Entonces, conste que el sistema inmune no solo tolera o ataca a bichos, microbiología, virus, bacterias, hongos y parásitos. No, también puede atacar o puede reaccionar contra otra cosa. Misma situación de las personas que tienen intolerancia, son alérgicos al gluten, que son celíacos, y cualquier otro ejemplo de alergia a la comida, ¿ok? La intolerancia a la lactosa, y lo que ustedes gusten y manden. Noten entonces la diferencia. Aquí podemos ver un resumen muy bonito de todos los lugares o todos los puntos estratégicos donde nuestro sistema inmune tiene sitios de monitoreo o sitios de vigilancia. Así como ustedes pueden ver cuando van a algunas instalaciones militares. Yo una de las que más he visto es aquí en Calzada de Tlalpan, creo que entre Villa de Cortés y la siguiente estación, no sé si es Xola o por ahí en dirección de sur a norte, de sur a centro, perdón. Ustedes pueden ver que ahí hay una instalación militar, y yo cada que paso por esa instalación militar en el metro veo que hay unas torres en las esquinas de este complejo militar, y ahí hay vigilantes, y abajo también hay vigilantes, y adentro seguramente hay otros filtros donde hay soldados y vigilantes. Entonces es lo mismo lo que hace nuestro cuerpo. Tiene lugares que vigilan, lugares que
filtran, lugares que están alertas, donde entran o pueden entrar agentes peligrosos para mi cuerpo. Y de arriba para abajo, noten la boca. Pues claro que por la boca puede entrar absolutamente cualquiera de estos bichos y cualquiera de otras de las cosas que me pueden causar alergias. Entonces, ahí yo tengo un conjunto o un aglomerado de células especiales de mi sistema inmune en unas glándulas o un órgano llamado nódulos o ganglios. Entonces yo tengo por ahí a las llamadas anginas o llamadas amígdalas, también tengo a las tonsilas y están ahí alertas porque a través de mi boca yo puedo inhalar, pues es la vía de contagio más recurrente y de mayor exposición, pues porque respiramos el aire y en el aire hay absolutamente todo. Nada más ahí está un ejemplo de cómo el sistema inmune pone policías o pone filtros a estar vigilando en lugares estratégicos, ¿verdad? Luego ustedes ya conocen el timo, también vean la cantidad de actividad o de ganglios dentro de las vías respiratorias inferiores, que son los pulmones, pues claro, porque ahí también entra el aire, ¿verdad? Ni más ni menos que en el tracto gastrointestinal, pues por la boca, en la boca se divide, ahí justo con la epiglotis hacia adelante para la vía respiratoria y hacia atrás para el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces, vean la cantidad de ganglios y la cantidad de actividad del sistema inmune vigilando esta región o zona, pues claro, porque está vulnerable a que entren por ahí los agentes microbiológicos que sean. Entonces veíamos con un enfoque un poquito más analítico y no tan técnico como en las vacunas y demás, una vista general del sistema inmunológico. Tenemos una clasificación por tiempo, por adquisición, digamos, así como ustedes cuando son de primer año, pues son novatos, son nuevos, tan chiquitos, y ya los de cuarto año, pues nada más han calentado la banca 4 años más que ustedes, pero digamos que están más añejos, pero no necesariamente que sepan más. Pero entonces, con esta división de tiempo, nosotros tenemos en el sistema inmunológico dos divisiones o especificaciones. El sistema inmunológico con el que nacemos y el sistema inmunológico específico que después desarrollamos. El sistema inmunológico con el que nacemos es el innato y va a estar en el lugar ya listo para reaccionar o para responder. Y aquí yo les ponía el ejemplo de la piel. Prácticamente desde que nace un bebé ya está listo el sistema de detección y el sistema de ataque de la piel y solo basta con ver eso o con analizar que un bebé se puede rozar y se puede rozar desde el día que nace, ¿están de acuerdo? Nace el bebé y si le ponen un pañal ustedes o se ensucia y sigue ahí tapado, es decir, tapado con el pañal y absorbe la popó la piel y se humedece y se irrita y se infecta, pues le provoca una infección estas bacterias de la popó al bebé y hay una infección. Y pues si hay una infección es porque se le pone rojo, le duele, se le inflama y eso significa que esta respuesta inmunológica es en el lugar. Es decir, mi cuerpo ya está atacando esas bacterias o bichos pues, que yo nunca había conocido en mi cuerpo, dice el bebé, pero pues no importa, yo los tengo que atacar. Yo tengo que responder de una forma inmediata, inclusive generalizada, provocando fiebre, poniendo roja la zona para que le llame la atención al propio bebé, pero bueno, el bebé no habla. ¿Quién lo tiene que ver? Él o la enfermera, el médico, la mamá, la abuelita, alguien tiene que ver. El sistema inmunológico nos permite o nos da la oportunidad de que podamos tener visualización tanto propia, que yo sienta el dolor, el ardor, y tanto externa, que alguien más vea y diga, caray, esto está rojo, está hinchado, le sale pus, esto es una infección, ¿están de acuerdo? Entonces, eso no tiene nada que ver con otra cosa más que la respuesta inmunológica innata, con la que yo ya nací listo para pelear. Yo ya nací listo para responder si se me infecta la piel y voy a estar ahí pendiente de eso, mi sistema inmunológico por si me da una infección en la piel y lo voy a responder. No necesito una vacuna para las bacterias de la piel
para que cuando me dé una infección en la piel, no, 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 yo no necesito nada de eso. Mi sistema inmune ya está listo para responder a esas infecciones en la piel. Pero, por otro lado, mi sistema inmunológico tiene un tiempo y tiene un espacio o tiene un lapso en el que se tiene que entrenar para después dirigir una respuesta específica. ¿Cómo que específica? Ah, bueno, pues vienen aquí agentes infecciosos o que provocan enfermedades que ustedes se les hacen conocido, como todo el cuadro de vacunación, ¿verdad? Y ahí es diferente, porque ahí esta inmunidad específica es una respuesta más especializada y es una respuesta que toma un poquito más de tiempo de provocarse que, por ejemplo, el de la piel. En el caso en el que yo les ponía que Luz se come un camarón, ipso facto, inmediatamente surge el camarón. No es como la gripa en la que, yo me contagié el lunes pasado que nos vimos y me resulta que me voy empezando los síntomas el jueves, ¿no? Luz no se comió el camarón el lunes y, el jueves me está saliendo la alergia. No, 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 no. Es inmediata la respuesta de la alergia del camarón de Luz, pero la alergia, perdón, la infección, la respuesta no es tan inmediata, es un poquito más tardada. Entra el virus, se replica, mi sistema inmune ahí como que lo detecta, lo trata de contener y luego ya crea una respuesta, ¿verdad? Y entonces aquí es donde ya vienen células especializadas o células específicas que son los linfocitos T y los linfocitos B. Y estos linfocitos T y linfocitos B pues van a tener la oportunidad de estar esperando una vez que se crean lejos de donde se pueda provocar la enfermedad y van a andar ahí guardaditos en mis ganglios, que es la diapositiva anterior donde se veían todos los ganglios del sistema inmune y ahí van a estar guardaditos. Les ponía yo el ejemplo el otro día de los granaderos. Van a estar guardaditos ahí los linfocitos T y los linfocitos B como los granaderos, como los soldados de un ejército ahí en un almacén, en una guarida, en un campo, esperando a que se detone el grito de batalla y ahí van a estar esperando a hacer lo suyo. Y entonces, hablando de eso, pues ya vamos a entrar a explicar un poquito el sistema inmunológico, porque yo les pregunté si habían tenido anteriormente contacto o una explicación un poquito más profunda, detallada del sistema inmunológico y me respondieron que no. Por lo tanto, hay que darle una repasada útil, una repasada hasta donde les sea útil y no profundizar porque el sistema inmune es complejo, como no se imaginan, y pues es un universo profundo, profundo, pero nosotros lo vamos a ver en utilidad, en lo práctico, para el día al día. Y entonces aquí en esta imagen ustedes ven este huesito, porque estas células de la línea blanca, vamos a decirle, y no es refrigeradores, estufas y microondas, la línea de células, porque se divide en dos la línea de células, la línea roja, que son los eritrocitos, las células que le dan el color rojo a la sangre, eritros, rojo, citos, células, y los linfocitos. Estos linfocitos que es la línea blanca, que también por eso se llaman leucocitos, de color blanco, la palabra, el prefijo leucos hace alusión al color blanco, tiene ni más ni menos que su creación y en una etapa madura dentro del hueso, en la médula ósea, bone marrow en inglés, médula ósea, MO, médula ósea o bone marrow, BM en inglés. Entonces, aquí es donde se van a crear estas células del sistema inmunológico. Resulta que aquí nosotros hablábamos la célula anterior perdón, la clase anterior de la hematopoiesis, la creación de las células de la sangre y que la creación también de las células de la línea blanca, médula ósea va a producir linfocitos y estos linfocitos, pues dependiendo de qué etapa del ser humano analicemos, se van a ir a guardar al timo o van a andar circulando en la sangre y de la sangre se van a alojar en ciertos tejidos, en la piel, en el tracto gastrointestinal, en los ganglios linfáticos, donde ustedes quieran. Entonces, estos linfocitos van a tener una célula madre hematopoyética.
Esta célula madre, fíjense cómo es célula madre, es decir, una célula inicial que va a ser hematopoyética, tiene dos caminos. O me hago línea roja o me hago línea blanca. Si me hago línea blanca, entonces hay un progenitor linfoide. Progenitor es como papá, ¿no? De hecho, así dice tu progenitor. Progenitor es el inicial. Y este progenitor linfoide me da una línea de posibilidades de células en las cuales se puede convertir. Por ejemplo, acá abajo tenemos una célula que se llama NK, asesina natural o natural killer, es un linfocito natural killer. Después tenemos a los linfocitos T cooperadores, tenemos a los linfocitos T citotóxicos, tenemos a los linfocitos T reguladores, después tenemos estos dos linfocitos y así ya todos los tipos de linfocitos. Pero lo que quiero que vean es que cómo a partir de un progenitor linfoide pueden surgir los demás. ¿Y eso qué relevancia tiene? Bueno, pues vamos a llegar ahorita a ese punto. Pero yo les contaba en la clase, en una de las clases anteriores, que cuando nosotros hacemos un examen general de orina y reportamos una sospecha de infección, es que nosotros tomamos una gota de esa orina, la ponemos al microscopio y buscamos esto. Buscamos leucocitos. Y los leucocitos se caracterizan porque tienen muy poquito citoplasma y un núcleo grandote. Un núcleo grandote y por eso nosotros contamos leucocitos en el campo del microscopio y decimos leucocitos de 7 a 10 por campo o 100 por campo. Y eso ya nos hace pensar de, oh, eso no es normal, no debería de haber leucocitos en la orina y eso me hace pensar la opción número uno, la más sencilla y la más práctica de todas es pues, en una infección, ¿verdad? Bien. Veamos a la célula NK. Y aquí está padre esta presentación porque nos dice, hola, mi nombre es el linfocito asesino natural o la asesina natural y yo soy parte de la inmunidad innata. Ahí vayan anotando y haciendo su cuadro que lo van a poner del lado izquierdo. Soy parte de la inmunidad innata. Yo ya nazco con ustedes. Yo ya vengo de fábrica con ustedes. Y veamos aquí en específico que la célula natural killer, ¿cuál es su función? Destruir células alteradas o células infectadas. ¿Cómo que células alteradas? Sí, aquí ya podemos empezar a hablar de ciertas alteraciones de cáncer y demás, o de células infectadas. Cuando un agente microbiológico ingresa y invade a mis células, si este agente microbiológico está dentro de esas células, yo las tengo que eliminar. Me tengo que deshacer de ellas, las tengo que asesinar. ¿Quién creen que lo hace? La célula asesina natural o natural killer en inglés. Se las presento. Hola, este es mi nombre, célula asesina natural. Luego tenemos a otro integrante del sistema inmune de los linfocitos, que es el linfocito T cooperador. Acá abajo dice linfocito TH, T helper por la palabra en inglés de help. Y este linfocito T va del lado derecho. Del lado derecho de la llave de innata y específica, porque este linfocito T no nacemos cooperador, no nacemos con él. Este lo adquirimos, es de inmunidad adquirida, lo entrenamos. Y este linfocito T es los linfocitos TCD4. Necesito que recuerden a futuro este linfocito T cooperador CD4 porque tiene que ver ahí con una enfermedad o una alteración relevante que veremos después. Hola, mi nombre es el linfocito T citotóxico y yo soy parte de la inmunidad adquirida. Yo voy del lado derecho, la inmunidad específica, la adquirida. Yo soy el linfocito T citotóxico y tengo en mi superficie un marcador conocido como linfocito T CD8. Y este linfocito T CD8 tiene otra actividad específica que veremos más adelante, pero hay que irlo identificando. Entonces, aquí hago una pausa para recordar que estamos analizando todos los tipos, como en el ejército hay muchos tipos de soldado. El soldado que vuela, el soldado que se avienta del paracaídas, el soldado que trae una metralleta, el soldado que va arriba del tanque, el soldado que manda órdenes, el soldado que dirige a los demás soldados, ¿están de acuerdo? Pues eso estamos repasando de cuáles son los tipos de células blancas o del sistema inmune. Entonces hemos visto aquí varias y por eso hago una pausa para que el que se despistó entre
otra vez a la línea de la clase. Hola, mi nombre es el linfocito T regulador y yo soy parte del sistema de tolerancia. Yo soy un linfocito particular porque soy un linfocito T regulador y yo controlo ciertas cosas, controlo ciertas respuestas, por lo tanto genero tolerancia o la libero. O sea, yo tolero a ciertas cosas o no las tolero. Y estos linfocitos T reguladores son muy importantes para el proceso de soportar ciertas cosas o ciertos tejidos o ciertas cosas extrañas en mi cuerpo. Hola, mi nombre es el linfocito B. Soy parte de la inmunidad adquirida, es decir, va del lado derecho de la llave. Y yo soy el linfocito B y soy muy importante porque yo recibo el anticuerpo o los anticuerpos en la membrana, en mi membrana. Ah, caray, ¿cómo que los anticuerpos? Llegamos a este término donde ustedes siempre han dicho o escuchado, no, es que hay que hacer anticuerpos y que el niño coma tierra para que agarre anticuerpos y que la niña y el niño vayan al kinder para que conviva con niños y haga anticuerpos. Y bueno, ¿qué son los anticuerpos? Pues los anticuerpos, analicen un poquito la palabra que dice anticuerpo, pues es una molécula que ya trae una señal en contra de un cuerpo específico. Es decir, yo puedo hacer anticuerpos contra la tuberculosis. Es decir, esa molécula como la que está acá, este es un receptor, pero yo puedo generar un anticuerpo aquí, un anticuerpo que tiene forma de y ese anticuerpo es específico contra la tuberculosis. Entonces, ya es contra el cuerpo de la tuberculosis, ¿me explico? Contra el agente de la tuberculosis, ya tengo anticuerpos contra él. ¿Cómo? Pues adquirido. ¿Cómo? A través de la vacuna o a través de haberme enfermado, ¿estamos de acuerdo? Entonces los linfocitos B reciben los anticuerpos en su membrana y son las inmunoglobulinas D de dedo y la inmunoglobulina M de mamá, la IgM y la IgD. Esto es muy importante, esto es un poquito más detallado, pero sí es relevante para entenderlos porque aunque hay muchas inmunoglobulinas, hay unas cuantas que son las básicas y las más comunes para poder entender ciertos procesos inmunológicos y ya lo veremos. Pero aquí hasta ahora el linfocito B es parte de la inmunidad adquirida y los anticuerpos que reciben su membrana son la IgD de dedo y la IgM de mamá. Hola, mi nombre es la célula plasmática, yo soy parte de la inmunidad adquirida, voy del lado derecho de la llave y yo recibo anticuerpos IgM, IgG, IgE e IgA. Las inmunoglobulinas y anticuerpos es lo mismo. Yo recibo la inmunoglobulina M, la G, la E y la A de árbol. Bien, entonces nuestra médula ósea va a generar y va a tener una célula madre hematopoyética, la cual esa célula madre hematopoyética tiene varios caminos a tomar. Se puede hacer un leucocito, un glóbulo blanco, también se puede convertir en un eritrocito, un glóbulo rojo, y también se puede convertir en un megacariocito, que es una célula grandota, por eso se llama megacariocito. Vean la comparación del tamaño. Resulta que si yo me convierto después de ser célula madre hematopoyética en la médula ósea, célula madre hematopoyética, me hago leucocito, me puedo ir a almacenar, si soy joven, si tengo menos de 8 años, me voy al timo, y después del timo me voy a un nódulo. Los nódulos que tenemos, las amígdalas, las anginas, los que están abajo en el cuello, en los pulmones, en las axilas, todo lo que ustedes llaman ganglios son linfonodos o nódulos, ¿verdad? Linfáticos. Ahí se van a almacenar estos leucocitos. También se pueden ir a la sangre y de la sangre luego se van a la piel, al estómago, donde ustedes quieran, ¿ok? Para estar pendientes y alertas esperando un agente peligroso al que hay que reaccionar. Luego vamos a tener a los eritrocitos y esos van en la sangre, ¿están de acuerdo? Y luego esta misma célula madre hematopoyética se convierte en un megacariocito y luego ese megacariocito se deshace en cachitos para hacer las famosas plaquetas. Y esas plaquetas van a andar en la sangre. Noten cómo entonces la célula madre hematopoyética solo se convierte en tres cosas: un leucocito, un eritrocito y un megacariocito. En ningún momento se convierte en otra cosa. En ningún momento se convierte en células de la piel, ni neuronas, ni cartílago, ni nada. Aquí hago un llamado y una pausa para toda esta charlatanería y toda esta pseudociencia de las células madre y de no hay evidencia científica. Yo no estoy diciendo que no funcione, yo estoy diciendo
que hasta el momento no hay evidencia basada en nada, ni nada que demuestre que esa célula es contundente, porque ahí puede haber sesgos o intenciones de demostrar que funciona para algo. Pero yo me refiero a tratamientos contundentes, avalados científicamente, con los métodos científicos para demostrar que algo tiene validez o funcionalidad, no hay. ¿De qué? De que las células madres se inyecten o se apliquen para que generen otro tipo de tejido que no es el linaje que tiene, que es la célula madre hematopoyética, y son estas tres que ustedes ven. ¿Ok? Bueno, hola, mi nombre es el eritrocito, soy la célula que le da el color rojo a la sangre, y pues dentro de mí tengo una proteína que se llama hemoglobina, en la cual tengo 4 lugares para cargar el grupo hemo y la globina, y yo lo que cargo principalmente es el oxígeno y el CO2. Y bueno, pues si me entra en mi sistema monóxido CO, también lo cargo y es tóxico y mortal para el humano al que me porta. Y de este lado, hola, soy el megacariocito, y pues soy el que después va a derivar en las plaquetas. Perfecto. Resulta que en nuestro cuerpo lo que va a suceder es que vamos a tener inmunocomplejos. ¿Cómo que inmunocomplejos? Sí, es un anticuerpo y un bicho, un anticuerpo o un cachito del bicho. Eso se llama inmunocomplejo. Su anticuerpo, su inmunoglobulina pegada con un cachito del bicho. No tiene que ser todo el bicho, puede ser una parte del bicho. Y todos esos inmunocomplejos van a llegar a el órgano que ustedes están viendo en la pantalla, que es el hígado. Entonces ahí después del hígado, bueno, ya hay ciertas eh, opciones de cómo se van a destruir, de cómo se van a almacenar, de cómo se van a dividir o a sobrevivir. Y eso es un tema un poquito diferente o más complicado, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto toma su tiempo, todo esto tiene su eh, naturalidad o su cronología específica. Y aquí lo que yo quiero evidenciar es que este es el resumen general. De ahora sí podemos hablar un poquito más específico de cuáles son los tipos de leucocitos o de células blancas que me van a crear en mi cuerpo. Yo tengo la hematopoiesis repasando, y voy a tener mi célula madre hematopoyética, y de ahí me va a generar a la línea mieloide, mielos de médula, de ahí viene mieloide, de mielos, médula. Entonces en mi médula tengo varias líneas a donde me puedo convertir con esta célula madre hematopoyética. Yo me puedo hacer un eritrocito, me puedo hacer un megacariocito que se va a hacer finalmente en plaquetas. Y luego aquí tengo otra llave en donde me puedo convertir en un tipo de leucocito que se llama mastocito. Me puedo convertir en otros leucocitos que se llaman, por ejemplo, basófilos. Me puedo convertir en otros leucocitos que se llaman eosinófilos. Y me puedo convertir en otro leucocito que se llama neutrófilo, que ahí ya les va a sonar. Y luego de este lado, mi célula mieloide se va a convertir en un monocito. Y ese monocito se me puede dividir en dos, en una célula dendrítica y en un macrófago. Cuando ustedes ven una biometría hemática y piden una BH o una biometría hemática completa, significa que es hemoglobina, con eritrocitos, con toda la cuenta de células o las características de las células rojas, es decir, de los eritrocitos, y con la cuenta blanca, y ustedes ahí van a ver que dice leucocitos tanto, ¿no? Y después la cuenta específica, y les va a poner neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Y si no están en canal de qué estoy hablando, vayan a buscar a sus casas los estudios de laboratorio de alguien en su familia, y vayan a ver la biometría y verán de lo que les hablo. Van a encontrar que allá abajito de donde dice biometría hemática, cuenta roja o fórmula roja, van a ver que dice ahí hemoglobina, eritrocitos, plaquetas, todo lo primero que es las células rojas, y abajo le van a ver que van a decir leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y demás. Y van a ver que hay dos: la cuenta individual en porcentaje y la cuenta en número. Eso les habla de las células
del sistema inmunológico. Bueno, ahora recapitulando, un miembro más que no habíamos analizado es, hola, mi nombre es el mastocito. Yo soy parte del sistema inmunológico y yo soy el leucocito o la célula blanca que está en las mucosas, donde hay moco, en los tejidos. Yo tengo que ver con la liberación de este neurotransmisor que se llama histamina, al cual le tenemos que agradecer los síntomas de la alergia y de la gripa. Por eso el tratamiento para la gripa y el tratamiento para la alergias son antihistamínicos. ¿Y qué hace esta histamina? Hace muchas cosas, pero uno de los más importantes es que tiene que ver con la inflamación. Hincha los tejidos, los inflama, ¿ok? Esto es muy importante y muy relevante porque estos mastocitos nos dan un dolor de cabeza en los síntomas de la gripe y de la alergia por culpa de la histamina, ¿ok? Hola, mi nombre es el basófilo. Me llaman así por la coloración o la tinción basófila con hematoxilina y eosina. Y resulta que yo también tengo que ver con la histamina, pero no tanto como el mastocito. También tengo que ver con la inflamación y yo no soy muy numeroso. En la sangre es menos del 1% de los glóbulos blancos. Acá está el famosísimo, hola, soy el famosísimo eosinófilo y tengo este nombre por la esta coloración rosa que tengo por la tinción de hematoxilina y eosina. Y entonces este color rosa me lo da la característica al verme al microscopio y yo me llamo eosinófilo. Yo estoy presente o subo los niveles cuando hay parásitos. ¿Qué tipo de parásitos? Bueno, por ejemplo, la Ascaris lumbricoides, que son las lombrices. Esas lombrices de si tú sientes que te pica la colita, si no son de mi generación y son más chicos, tal vez no sepan de qué hablo, pero yo sé que algunos de ustedes sí. Pero había un comercial ahí curioso donde cantaban esta canción de si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices. Esas lombrices son las Ascaris lumbricoides. Entonces, una de las formas en que nosotros detectamos que un paciente puede tener parásitos es que tiene los niveles de eosinófilos altos, ¿verdad? Entonces, es interesante esta célula al microscopio y también en que actúa específicamente contra los parásitos. Hola, mi nombre es el neutrófilo. Soy una de las células que más hay en la sangre. Son del 50 al 70% de las células blancas en la sangre. Soy yo, el neutrófilo. Yo me encargo de comer. Yo me encargo de comer y de comerme bacterias y hongos. Y cuando ustedes vean pus en alguno de sus pacientes o en ustedes mismos, yo estoy ahí. La pus, cada que vean pus, neutrófilos hay. Donde hubo pus, neutrófilos quedan, ¿no? Así como donde hubo azúcar, no, ¿cómo es una frase que me da risa que inventé? No que inventé, que un día se me ocurrió, que escuché. Donde hubo churros, azúcar queda, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hay pus, neutrófilos quedan, ¿ok? Los neutrófilos se comen a las bacterias y a los hongos y esta mermelada blanca o esta crema pastelera que ustedes ven verde, blanca, del color que sea, pues es el resultado de la descomposición del neutrófilo después de haberse comido a la bacteria y al hongo, ¿ok? Es los que más hay, pues claro, nuestro sistema sabe que para que nos infecte un parásito puede ser solo uno o dos o muchos, pero no se comparan en el número a la cantidad de bacterias y hongos que me pueden invadir, ¿o verdad? Entonces, neutrófilo, sangre 50 al 70%. Hola, mi nombre es el monocito y yo también soy una célula que come y soy de los que menos hay en la sangre, del 5 al 7%. Bueno, pues resulta que nuestras células de la inmunidad pues pueden tener transformaciones o evoluciones. Y una de ellas de la evolución es el macrófago. El macrófago, el prefijo macros es grande y fagos es comer. Este comedor grandote está localizado, hola, mi nombre es el macrófago y yo estoy localizado en donde hay moco,
en tejidos y tengo una función de comer, o sea, de comerme a los bichos y después de que me comí, una parte de eso que me comí, lo saco a uno de mis bracitos o a una parte de mi exterior para avisarle a las demás células que yo traigo aquí un brazo de bacteria y avisarle y decir, hey, yo aquí traigo un brazo de bacteria, un cacho de bacteria. Todos los demás que se tienen que enterar del chisme, sépanlo ya. A través de mi superficie les presento que yo traigo un pedazo de bacteria que me comí. Hola, mi nombre es la célula dendrítica y yo también estoy en lugares específicos o en mucosas específicas o en tejidos específicos y yo también como bacterias y hongos. ¿Y dónde estoy? Por ejemplo, en la piel. En la piel puedo estar también en el sistema nervioso y en algunos otros lados específicos y mi función es la misma. Yo como agentes microbiológicos que ponen en peligro a mi cuerpo y me los como y los mato, ¿verdad? Y aquí viene la presentación del antígeno. ¿Cómo que la presentación del antígeno? Sí, el antígeno, pues vean cómo es anti, el prefijo anti es lo opuesto a mí y geno de cuerpo, ¿no? De genus, de cuerpo. Entonces, lo opuesto a mi cuerpo, yo lo tomo como ajeno y lo que es opuesto a mi cuerpo, yo se lo comunico a mis otras compañeras del sistema inmunológico para desencadenar una reacción conjunta para que todo mi cuerpo esté enterado de que yo traigo o que hay algo ajeno a mi cuerpo y que hay que recordarlo y atacarlo. Fíjense bien lo que dije, ¿eh? Recordarlo y atacarlo. Entonces, por ejemplo, los macrófagos, dependiendo en qué órgano o tejido se encuentran, tienen nombres específicos. Por ejemplo, en el hígado, el nombre específico del macrófago es la célula de Kupfer. En la piel son histiocitos de histos, tejido, citos, célula. En el pulmón son los macrófagos alveolares. En el encéfalo son las células microgliales. En el tracto gastrointestinal es el macrófago intestinal. En el riñón es la célula mesangial. Y en el hueso es el osteoclasto. ¿Qué hubo? Esta diapositiva es una joya porque el macrófago, dependiendo de qué órgano o tejido esté, tiene un nombre particular. Bueno, este es un resumen del cuadro y nos divide entonces nuestras células del sistema inmunitario en innatas, con las que yo nací y listas para pelear, y las adaptativas, que son las que se van creando en el camino. Resumen: innatas, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, las natural killer, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Yo ya nazco y ahí viene la función de cada uno para que ustedes lo vean con calma y lo estudien. Yo ya nazco con ellos. Perfecto, ese es el sistema inmunitario o el sistema inmune innato. Ya vengo de fábrica con él. Y después viene el sistema adaptativo. Este sistema adaptativo es para producir anticuerpos, para localizar, como dice aquí, la huella dactilar de un bicho y atacarlo, ¿verdad? Eso yo tengo a los linfocitos B, que luego tengo a los linfocitos T. Estos linfocitos T son los menos golpeadores que pelean. Estos son los que destruyen a las células infectadas por virus, bacterias, hongos o lo que sea. Y estos linfocitos T son los que pelean, son los que matan esas células porque se tiene que morir todo, no nada más el bicho, sino pues ya la célula se le infectó, fuera, para afuera. Coordinan la respuesta inmune para que los linfocitos B produzcan más anticuerpos. Esa es la tarea de los linfocitos TSD4, estos de acá abajo. Entonces vean, aquí es un resumen y una tablita general de los que forman parte del sistema innato y forman parte del sistema adaptativo. ¿Cuáles son los leucocitos? Leucos, blancocitos, células blancas. Tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Los neutrófilos tienen relación en las infecciones bacterianas, actúan en las infecciones contra las bacterias. Los eosinófilos actúan contra los parásitos y en procesos de alergias. Los basófilos actúan en procesos de hipersensibilidad, es decir, como hipersensibilidad como en la piel. Lo que yo les platicaba en la clase, que la gente que entra en contacto con el polvo, con los gatos, con algunos químicos, maquillajes, cremas y pum, luego se les pone roja la piel, se enronchan, se les hincha y ya se hizo ahí un caos en la piel. Esas son las hipersensibilidades. Ahí actúan los basófilos. También tenemos las alergias o infecciones muy prolongadas.
Los linfocitos van a entrar o van a actuar en las infecciones virales y luego los monocitos en infecciones localizadas, porque ya vimos anteriormente cómo se comportan o cómo se clasifican, infección bacteriana crónica o inflamación. Este es un cuadro muy general para que ustedes, cuando vean en las biometrías hemáticas completas de sus pacientes que tienen alterado alguno de estos, no se trata de hacer diagnósticos, porque para eso es otro proceso y existen otros profesionales de la salud que lo van a hacer. Ustedes lo que tienen que hacer es alertar y decir, esto no es normal y esto requiere otro tipo de intervención en otro nivel. Requiere que yo actúe y que dirija a mi paciente alertándole en que no es que se vaya a su casa y de su casa se vaya al hospital. Tiene que ir directamente en este mismo momento al hospital porque esto es un cuadro general que yo lo revisé, le hice historia clínica, le pregunté qué es lo que pasa, le tomaron un estudio de sangre y veo los resultados y digo, esto es algo que requiere otro tipo de atención o requiere otro tipo de estrategia que yo no le puedo dar y que necesita recibir ya. Bueno, eh, resulta que esto es una parte un poquito ya más compleja y final de esta presentación que tengo, en el que hay barreras que tiene nuestro cuerpo, barreras para poder protegernos del exterior y protegernos de los bichos y protegernos de lo que está fuera de nosotros. Aquí nos dividen o usamos una barreras químicas y hay barreras físicas. Por ejemplo, una de las barreras físicas en la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, es la piel. Y pues resulta que es una barrera física, ¿están de acuerdo? Gracias a la piel a ustedes no les entra ni el smog, ni el polvo, ni nada de lo que está fuera de ustedes, ¿verdad? Y bueno, donde hay piel, hay tipo de piel que produce moco que se llama mucosa. Resulta que esa mucosa es donde hay moco y esa mucosa es donde está mojadito. Por ejemplo, en la vía respiratoria, en el tracto gastrointestinal y en la vía urinaria, esa mucosa produce moco, pues está humedecida, ¿verdad? Por el moco y es una barrera, eso es una barrera. Y también hay barreras químicas, por ejemplo, en nuestro estómago pues tiene el ácido clorhídrico. Pues el ácido clorhídrico deshace y perfora todo, ¿no? O sea, ni siquiera cuando ustedes se tragan un chicle se les pega en el estómago. Eso es un mito. Se deshace hasta sus más mínimas estructuras moleculares, el chicle, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, otra barrera química que tiene la vagina es el ácido láctico para combatir virus, bacterias, hongos y demás. El ácido láctico es una forma que regula el pH, es decir, la acidez de la vagina. Y fíjense, las lágrimas y el sudor tienen otra enzima que son las lisosimas que también crean una barrera contra agentes microbiológicos. Vean cómo esto no es precisamente parte del sistema inmune, pero es parte de las barreras que tiene nuestro cuerpo para defendernos de lo que nos protege el sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen ya unas eh, estrategias más específicas y la pregunta que no vamos a entrar ahorita, pero la pregunta de esta clase es, ¿en qué punto se conecta el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino? Aquí ustedes, si yo hablo de neuro y endocrino, eso me hace localizarme específicamente a una parte del cerebro que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿están de acuerdo? Ahí inicia mi eje. Entonces, hablando específicamente para responder esta pregunta ya, hay distintos ejes. Está el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, por ejemplo, que es hipotálamo, hipófisis y luego gónada, testículo u ovario. Está el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿están de acuerdo? Y existe otro eje que es el hipotálamo, hipófisis, adrenal. Adrenal de glándula supraadrenal. Este eje que inicia en el hipotálamo y la hipófisis, que el hipotálamo y la hipófisis son parte del sistema nervioso, pero también tienen una actividad endocrina porque producen y secretan hormonas. Después del neuroendocrino, eje hipotálamo, hipófisis, adrenal en la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal va a secretar hormonas y esta hormona, las más importantes es el cortisol y la adrenalina. Son hormonas que tienen que ver con mi respuesta al estrés. Esta respuesta al estrés va a impactar a mi sistema inmune. ¿Cómo? Ahorita lo voy a explicar.
Pero el estrés no es malo. El estrés es un mecanismo de defensa. El estrés es útil para que si yo no estuviera estresado, pues no sería útil en la vida. Si yo no estuviera estresado, no me pararía temprano para no llegar tarde a mi trabajo o a mi clase o a mi examen de admisión a la universidad o a mi examen de titulación. Si yo no estuviera estresado, diría, ay, pues mira, me voy a dormir sin alarma y a ver si me despierto y a ver si no, ¿verdad? Y si ustedes, no sé, se iban a ir a ver a ver quién es famoso ahorita, el concierto de Olivia Rodrigo. Ah, pues ahí se van al concierto de Olivia Rodrigo. Y pues a poco dicen, pues el concierto es a las 8. Pues me voy a dormir un rato a ver si despierto y son las 7 para irme temprano. O los boletos salen a la venta el veintitantos de mayo. A ver si me acuerdo. Y si no, pues ya no voy. Pues claro que no. El estrés me ayuda, es un mecanismo de supervivencia. Gracias al estrés es que un jabalí detecta un aroma, un cambio en el viento y sobre todo un aroma o algo raro que lo alerta de que ahí viene un león o que viene un chita y dice, hijo. Entonces el jabalí está bien feliz pastando, tomando agüita y de repente, chin, para las orejas, levanta la cabeza, agudiza sus sentidos y detecta cualquier movimiento porque un segundo de retraso en detectar al chita o al león implica la muerte. Entonces, el estrés es supervivencia. Nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a ser productivos, nos ayuda a trabajar, nos ayuda a avanzar. Pero el problema es que ni muy, ni tan, mucho estrés va a estimular negativamente a mi sistema nervioso vegetativo o mi sistema nervioso autónomo en la rama simpática que la estimula la adrenalina. Con la adrenalina, cuando ustedes dicen es que es adicto a la adrenalina, es cuando les gustan las emociones fuertes. Pero tanta adrenalina va a repercutir en mi hipotálamo y en mi hipófisis y en la adrenalina y el cortisol que van a repercutir en la calidad y en la producción de mi sistema inmunológico por parte de la médula ósea. Entonces, si recibo un estímulo al estrés, estimula mi sistema nervioso simpático, a mi sistema inmune y entonces yo creo defensas. Yo me defiendo, yo aumento la cantidad de células blancas de mi cuerpo y entonces me defiendo y voy bien, ¿no? Ahí voy respondiendo a este peligro. Pero si este estrés es constante y yo no tengo una recuperación, un descanso de este estrés, resulta que va a suceder exactamente lo contrario. En lugar de estimular a mi sistema inmune, mi sistema nervioso simpático, repito, en lugar de que mi sistema nervioso simpático responda al estrés estimulando bien a mi sistema inmune, me lo va a depletar, me lo va a decaer, me lo va a tumbar, me lo va a hacer poco productivo. Y ahí es donde se une la parte neuroinmunoendocrina, donde es muy real, donde las enfermedades neurológicas y las enfermedades endocrinas repercuten en lo inmunológico. Y aquí viene la explicación de por qué cuando ustedes pasan una época, supongamos un escenario en el que los corta el novio y además tienen muchos exámenes y además se mudan en su casa y además se muere su mascota y además resulta que su hermano no entró a la universidad y una serie de eventos que ustedes dicen, ¡qué barbaridad! Justo después de pasar por todos ellos o después de pasar el examen o después de pasar estos festivales que ahora duran 3, 4 días a los que van o vamos, yo ya no, tiene años que no voy a uno porque no lo aguanto, pero después de eso es típico que la gente se enferme. Eso es típico. ¿Y cuál es la explicación de eso? Bueno, pues el eje neuroinmunoendocrino resulta que respondió ante el estrés por medio del sistema nervioso simpático en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, respondió con adrenalina y durante un tiempo el sistema nervioso simpático estimuló bien al sistema inmune para producir linfocitos y todo lo que necesita, pero si ese estrés se mantiene sostenido, resulta que ahora va lo contrario y lo deprime. Resulta que va lo contrario y lo bajonea. Que de aquí viene la explicación de que los esteroides, recuerden que ustedes los esteroides, que son estos esteroides externos que se inyectan, llámenle dexametasona o
que por eso se llaman corticosteroides, valga la aclaración, porque se producen en la corteza de la glándula suprarrenal, corticosteroides. Estos esteroides, en un efecto a largo plazo, inmunodeprimen a los pacientes, los vuelven vulnerables contra las infecciones porque callan o hacen deficiente la producción del sistema inmunológico. Es lo mismo, uno de esos esteroides es el cortisol, para que vean. Ese mismo esteroide externo que ustedes le pueden inyectar a un paciente, ese mismo esteroide lo tenemos nosotros dentro, que se llama cortisol. Y ese cortisol, que es la hormona del estrés que se puso de moda hace unas décadas con ese nombre, si está muy elevado, va a producir lo mismo que el cortisol o el esteroide externo, que es que el sistema inmune se va a volver deficiente y nuestros pacientes entran en peligro. Por eso, y fíjense que con este ejemplo lo van a entender muy bien y aquí termina la clase. Cuando a alguien le hacen un trasplante de cualquier órgano, pero en específico un trasplante de riñón o un trasplante de médula ósea, lo que hacen es inmunodeprimirlo con esteroides. ¿Para qué? Para que el sistema inmune no ataque al órgano trasplantado, ni al riñón ni a la médula ósea. Porque si, como es de alguien más, ese riñón no es mío, lo va a atacar mi sistema inmune. Entonces, ¿qué hacen? Lo depletan el sistema inmune, lo silencian totalmente, pero eso me pone vulnerable a las infecciones. Y de eso es de lo que se complican y lamentablemente fallecen y son el problema enfrentar en los pacientes trasplantados. ¿Qué estoy diciendo? Que el paciente trasplantado le silencian totalmente su sistema inmunológico con esteroides para que pueda recibir el riñón o para que pueda recibir la médula ósea, y eso lo predispone a infecciones. Y si le da una infección, estamos en una situación muy riesgosa que pone en peligro la vida del paciente, y por lo regular hay una pelea fea contra esta infección y pues el peor desenlace a veces sucede, ¿verdad? Entonces, ahí está el mejor ejemplo que les puedo decir de cuál es el efecto de los esteroides en el sistema inmunológico. Bueno, pues también la adrenalina tiene que ver con las hormonas y con los neurotransmisores de nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros estamos felices, cuando estamos satisfechos, cuando estamos motivados, cuando estamos alegres, secretamos ciertas sustancias químicas o neurotransmisiones o neurotransmisiones o lo contrario. Si estamos tristes, si estamos nerviosos, si estamos inconformes, si nos sentimos en peligro constante, si nos sentimos abrumados, cansados, hartos, desmotivados, no relajados, insatisfechos, sin confianza, sin sueño, sin bienestar, sin tranquilidad, pues resulta lo opuesto, bajan los niveles de estos neurotransmisores y vienen entonces ciertos trastornos del ánimo y ciertos trastornos de mi cuerpo. Y eso por lo regular también se traspola al eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el sistema neuroinmunoendocrino. Entonces ahí vienen muchas de las explicaciones de los cuales las personas que están en estas condiciones pues empiezan a tener un chorro de enfermedades. Pues claro, mi sistema inmune está indefenso, está afectado. Y hasta aquí llegamos entonces.